Continuamos en JN Noticias y nos acompaña en nuestro set el gerente de estudios de opinión de Ipsos Apoyo, Guillermo Loli, con quien vamos a tener el gusto de conversar. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Justo conversábamos la semana pasada y nos anunciaste casi como en primicia de que íbamos a tener una encuesta sobre reforma electoral para saber y medir cuál es la opinión de la ciudadanía con respecto a las propuestas que se han dado con respecto a las iniciativas legislativas ya dadas por diferentes instituciones. ¿Qué te parece si sobre eso nos das un alcance de este nuevo trabajo de Ipsos? Sí, con mucho gusto. Recordarles que la encuesta es una encuesta nacional urbana, ¿no? a más de 1.000 personas, 1.100 personas encuestadas en la quincena de este mes, ¿no? En Lima y 16 ciudades del país, así que es una muestra con una muy buena cobertura, ¿no? En sí, en general, ¿cuál es lo que podríamos decir que es de la población? ¿Está informada de la reforma electoral? En líneas generales sí, hemos recogido información contundente en más de uno de los planteamientos de las instituciones que están realizando esta propuesta de reforma. En general se está pidiendo control, fiscalización, presencia de los organismos especializados, en este caso del jurado y en general del Estado, para modificar y corregir muchos de los problemas que se han visto en las últimas campañas, ¿no? ¿Este ciudadano es más informado o es, digamos, ante la preocupación de la coyuntura política del ciudadano ha encontrado la necesidad de estar más informado con el tema de la reforma electoral? Bien, en general nuestra opinión pública es desinformada o poco interesada en temas políticos, ¿no? Pero esta vez nosotros tuvimos a bien plantearles el tema porque estaba justo en agenda, y hemos recibido con sorpresa resultados contundentes, como te digo, en planteamientos muy concretos para la reforma electoral, que podemos revisarlo con gusto. Sí, con gusto lo revisamos si nuestro señor director nos acompaña en el tema. ¿Qué te parece si vamos a revisar uno de los principales cuadros respectivos de la encuesta? Lo podemos ver ahí justamente en pantalla. Hablamos sobre prohibición de aportes anónimos. Cuéntanos. Sí, efectivamente, vemos ahí que casi 3/4 partes de los entrevistados señalan que se debe prohibir los aportes anónimos, ¿no? Especialmente en Lima, ¿no? A diferencia, un poquito menos, 70% en el interior, versus esta posibilidad de que no se sepa de dónde viene el dinero, ¿no? Entonces, que solamente está respaldada por 23%. Claramente acá la gente quiere un control de saber de dónde viene el dinero, de dónde vienen los aportes, que muchas veces se notan. Hay una preocupación de la ciudadanía por saber quiénes financian a sus candidatos. Efectivamente, eso está claro. Ok, sigamos con los cuadros, por favor. El segundo punto que evaluamos, también en contraposición, prohibir aportes de gobiernos extranjeros, claramente, 62%, versus casi un tercio de gente que dice que está bien que los gobiernos extranjeros participen de alguna manera en política con temas de financiamiento. Pero también aquí hay una mayoría, especialmente en Lima, donde se deja claramente establecido de que no quieren ningún tipo de injerencia, como en algún momento se ha podido observar quizás en campañas de años anteriores, ¿no? Claro, que no hay injerencia, obviamente, ni política, ni obviamente económica. Ni económica, ¿no? Más que todo la económica que estamos planteando acá. Dice que los aportes mayores a la UIT, o sea, habla sobre la bancarización de los aportes, ¿no? En este caso menciona sobre el tema de la UIT. Eso es muy importante, que creo que es uno de los planteamientos novedosos, ¿no? 62% considera que se debe bancarizar, ¿no? todo aporte mayor a una UIT, ¿no? Versus solamente un 30% que dice que no debe estar bancarizado, que debe permitirse de alguna manera la entrada de este dinero. Aquí nuevamente se está pidiendo, especialmente en Lima, que se sepa. Hay una ligera variación entre Lima y provincias en ese tema, ¿no? Sí, efectivamente. En provincia, por margen de error, se podría decir que también estamos es un buen porcentaje, 59% en provincias. Pero lo más importante es que acá también se pide, así como se pide de dónde viene el dinero, que el dinero esté registrado, para no, obviamente, hacer las fiscalizaciones, las auditorías del caso, que se sepa que está en una determinada cuenta bancaria, una determinada cuenta corriente, ¿no? Hay propuestas, obviamente, del sistema electoral con este tema muy enfático en el tema de la bancarización y las propuestas no solamente han sido
hay similitudes, digamos, en las propuestas del Ejecutivo y del Congreso de la República. Sí, en esto ¿no? coinciden. Sí. Entonces, y la población también coincide con eso, entonces creemos que en la necesidad de formalizar todos estos movimientos de las campañas, ¿no? Que muchas veces son informales, chichas se podría decir, que no se sabe de dónde vienen los aportes, no se sabe cuál es el tesorero, etcétera. Entonces aquí se está pidiendo claramente registro, ¿no? Contable, bancario, de este tipo de aportes. ¿Atribuyes esto, digamos, como lo mencionamos en el inicio, a la coyuntura política y al caso muy puntual de una empresa que ha sido descubierta con aportes a diferentes partidos políticos? Sí, efectivamente, yo creo que toda la coyuntura de corrupción o de presunta corrupción que hay en este momento en la agenda política nos ha llevado a la opinión pública a ser mucho más exigente y mucho más duro en el requerimiento que se controle, que se fiscalice a los diversos partidos políticos, especialmente en campaña. Asumimos entonces de que el ciudadano está haciendo una relación importante entre qué empresas aportan a los partidos políticos que después los van a gobernar y que después obviamente trasluye en una gestión pública que puede obviamente afectar los intereses del ciudadano. Es correcto, porque se están viendo en este momento, ¿no? En el caso, por ejemplo, del gobierno del presidente Toledo, de la supuesta temas de corrupción y que luego se han visto favorecidos esas empresas. Todo eso hace que la opinión pública esté muy sensible y quiera que no se vuelva a repetir. Y una forma de hacerlo es obviamente con la reforma electoral que muchos años está pues en espera, ¿no? Tenemos todavía algunos cuadros para seguir revisando, pero ¿qué te parece si nos vamos a una breve pausa, una pausa muy pequeña y retornamos para seguir revisando estos casos? De acuerdo. Ok, vamos a una pausa. Regresamos con la información y continuamos con la presencia de Guillermo Loli, gerente de estudios de opinión de Ipsos Apoyo, sobre la importante valoración de los ciudadanos con respecto a la reforma electoral. Antes de la pausa estábamos conversando. ¿Qué le parece si el señor director nos da una mano y ponemos desde ya los cuadros para irlos comentando? Excluir a candidatos que entregan regalos en campaña. Sí, aquí me parece que la población está reclamando evitar o sancionar de alguna manera este populismo que muchas veces se ve fácil, ¿no? De hacer campaña, de dar dádivas y de dar obsequios, ¿no? A veces hasta dinero se ha denunciado. Entonces acá claramente la gente está reclamando un poquito más en Lima, un poquito menos en provincias, 59% en provincias, versus solamente un 31% que dice que hay que excluirlos, pero que sean mayores de 20 soles, ¿no? O sea, hay un matiz ahí. Pero en general, la gente lo que quiere es que no participen o que no se haga política de esta manera, ¿no? Esto está muy relacionado a las últimas elecciones en las que, incluido en el proceso, se modificó la ley 30414 de la ley sobre la ley de Davias y digamos que puntualizó muy específicamente la campaña, ¿no? Sí, así es. Sí, yo creo que en general se han visto siempre en las campañas este estilo populista fácil, ¿no? De repartir obsequios. Y yo creo que ahora se está ratificando justamente lo último más sensible fue en la última campaña, que creo que fue ¿habría una evidente, percepción, ¿no?, del ciudadano de decir que haya una especie de equidad entre los candidatos que tienen mucho más recursos y los candidatos que no tienen recursos? Se podría interpretar que está pidiéndose que se haga campaña, obviamente, en igualdad de condiciones y sobre todo que se converse o que se debata o que se discuta. Que sea de propuestas y no de regalos. Y no de regalos, efectivamente. Quien tiene más regalos no es el hecho, ¿no? Sigamos con los cuadros, por favor. Dice, establecer topes de los aportes provenientes de actividades proselitistas. Sí, nuevamente el tema financiero, ¿no? Nuevamente aquí se está pidiendo fiscalización porque muy fácilmente se ha visto en las últimas campañas que la manera de justificar las grandes sumas de dinero que pueden tener los partidos políticos, siempre señalando que han hecho rifas o, ¿no?, o tómbolas. Aquí la gente está pidiendo que haya un tope, está bien, es una medida popular también, ¿no? La opinión pública está siempre en este tipo de cosas, pero quiere un determinado monto, no se puede todo financiar, no es creíble.
Entonces la gente está pidiendo. Se ajusta mucho a las propuestas tanto del sistema electoral como las que han mencionado otras instituciones, sea legislativo. Ahí hay una coincidencia, me parece también. Solamente el 30% considera que debería permitirse sin ningún tope, ¿no? Aquí lo que nuevamente, como te digo, en todo el tema económico, la gente está reclamando mucha fiscalización. Ok. Sigamos con el cuadro, por favor. Sí, tenemos el levantamiento nuevamente del secreto bancario, ¿no? Si se detectan algunas irregularidades, ¿no? 57% señala que debería levantarse ante una presunto problema de... Muy relacionado, ¿no?, esto con las hojas de vida de los candidatos. Efectivamente, que si bien no se ha planteado, pero en anteriores encuestas se ha señalado también que debe haber pues una hoja de vida comprobable, ¿no? Creíble, ¿no? Que un candidato transparente la información, en caso de llegar obviamente a cargos públicos, se pueda conocer inclusive hasta patrimonio que tiene, ¿no? Así es, porque que se declare, porque ya se ha visto más de un caso de las grandes sorpresas, ¿no? De falsificaciones de títulos o de riquezas que no necesariamente fueron declaradas en su momento. ¿Consideras esto que está, digamos, la preocupación de la ciudadanía porque a nivel nacional, digamos que las causísticas que ha habido a nivel regional son mucho más importantes que, digamos, que en la capital? Efectivamente, en el interior del país ya hay más de estos casos. Todo el tema corrupción ahorita es de verdad muy sensible para la opinión pública. Ha exacerbado su necesidad de que sean investigados y sean sancionados, ¿no? Entonces todo el tema regional es de verdad algo que está doliéndole mucho a la opinión pública y se está viendo en esta encuesta donde nuevamente, como te menciono, se está reclamando que haya pues investigación, sanción y sobre todo control para prevenir después problemas de corrupción. Hay otras preguntas, otros datos que están dentro de esos apoyos, que es, por ejemplo, el tema de eliminar el voto preferencial. Bueno, siempre y cuando haya elecciones internas previas, es la pregunta que han hecho ustedes, ¿no? Sí, también hemos planteado sobre este tema, de eliminar el voto preferencial, 36% solamente plantea. La gente quiere mantenerlo, ¿no? El 58% considera que se debe mantener el voto preferencial como lo es ahora. Entonces, pero hay una salvedad que dice siempre y cuando hayan elecciones internas previas. Sí, esto es algo que está en las propuestas, me parece, pero particularmente considero que lamentablemente todavía no se termina de entender o no de explicarse el tema del voto preferencial. Así es. Pero lo que sí podríamos rescatar de darle preferencia a la elección interna, claro, ¿no? Exacto. Lo que sí podríamos rescatar es que ya hay un conocimiento del ciudadano de qué cosa es una elección interna, ¿no? Sí. Yo creo que se está cada vez conociendo más el tema. Es algo que queremos plantear, la necesidad de... Hay una propuesta también de que más que firmas haya elecciones internas, que se determine un número, ¿no? Mínimo de votantes en estas primarias, supuestas primarias. Creo que es una propuesta... Que hayan precandidatos que no. O sea, interesantes que podríamos plantear a la opinión pública a ver qué opinión tiene, ¿no? Otro de los datos que son muy importantes de remarcar es el que dice incrementar la presencia de las mujeres en la vida política, elevando la cuota de género al menos al 50%. Sí, eso tiene un respaldo muy importante del 71%, principalmente en Lima, ¿no? Se están reclamando más presencia femenina, ¿no? Y que me parece ya se ve en muchos sectores, pero en este caso de la política se le reclama con mayor presencia. El Jurado Nacional de Elecciones, no solo en el anteproyecto, sino dentro de sus funciones educativas, ha promovido mucho la participación política de las mujeres. Digamos que estas preocupaciones están también ya dentro del ciudadano para que se puedan implementar y en lo cual exigen ya la presencia de la mujer en la política a la par con el hombre. Claramente hay una sintonía en lo que está planteando pues, el jurado con la opinión pública. En general se considera a la mujer a veces mucho más honesta que un político o un profesional masculino, ¿no? Se está obviamente... queriendo que haya una igualdad, ¿no? Obviamente de género. Y una última que habías mencionado acá, que era sobre los medios de comunicación. ¿Tenías acá? Sí, también hay un pedido, hay un respaldo con 63% de respuestas a favor que los medios de comunicación tengan
que enviar los contratos de publicidad que se firme con los partidos políticos en el caso de haberlo, ¿no? También se está solicitando ahí un control por parte de la OMPI y del jurado, ¿no? Especialmente en Lima nuevamente. Nos habías mencionado que también que tenían información con respecto a las firmas o a las firmas de adherentes para los partidos políticos. Sí, se hizo una encuesta también relacionada ¿Lo tenemos justo ahí en pantalla? Si se debe mantener el número de firmas y es lo que la gente está reclamando. Hay más de una propuesta de reducir y más bien privilegiar el tema de elecciones internas. Aquí me parece que todavía hay algo como para explicar, hacer entender a la población que muchas veces se han visto pues casos de falsificación de firmas, ¿no? No necesariamente pedir mucho más firmas es lo más efectivo. Pero en este caso todavía casi la mitad de la población entrevistada señala que debe mantenerse un número alto de firmas para inscribir su partido. ¿Y cuál es la percepción con respecto a las firmas? Que solo 22% señalan de que han firmado alguna vez, ¿no? La mayoría no lo ha firmado, y al preguntárseles si consideran que estas firmas presentadas en los procesos electorales son verdaderas o son reales o son falsificadas, una buena cantidad de personas, casi 70%, señala que son falsas. Por eso te decía que aquí me parece que la opinión pública todavía necesita entender y informarse más, de privilegiar más elecciones internas que la famosa recolección de firmas, ¿no? Estimado Guillermo, ha sido valiosa tu apreciación el día de hoy aquí en JD Noticias con esta importante situación de la ciudadanía con respecto a la reforma electoral. Muchísimas gracias. Ok, nosotros nos vamos a una pausa y retornamos con más información.